En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, trayendo el podcast a sus sentidos, como es habitual, cada 8 días, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios del podcast en su dispositivo de pantalla. Punto de encuentro, análisis y opinión de los temas coyunturales de Colombia y el mundo, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Bienvenidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Agitado panorama el que circunda la política nacional. Divergencia de izquierda y de derecha atomizan un escenario en donde aparecen nombres que se ubican en el centro y empiezan a captar el interés del electorado. Desmarcarse del antecedente político, movimientos y partidos es un entorno donde empiezan a encontrar ciertas divergencias y algunos antecedentes que no dejan muy bien parqueados a unos y a otros. Se está en medio de un país que tiene mucha tela de donde cortar, una nación que necesita no solo evidenciar los problemas, sino encontrar soluciones y pasar del discurso a la acción. La campaña que ahora comienza demuestra que es clave el rodearse de una buena clase política, de elementos que lleguen a cambiar lo que viene pasando en el Congreso y no medias tintas, que en un momento estaban con unos y ahora dan un giro de 180 grados sin reconocer lo que ya estaban haciendo en el camino. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés Barrios Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Preocupación de los extremos ideológicos evidencia que está latente en el ambiente una duda por los candidatos de centro que pueden ganar. Indiscriminadas campañas de desprestigio, accionar de bodeguitas en los escenarios sociales, agita el tablero político en Colombia. Carrera por la primera magistratura del país activa el sonajero de candidatos que apuestan por recoger firmas para desligarse del escaso índice de credibilidad y prestigio que les queda a los partidos tradicionales y los movimientos de momento. La realidad social se interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. La nula empatía y la desconexión total con el sentimiento ciudadano por parte del gobierno abren el legado a un tránsito al fanatismo y endiosamiento de peligrosos ídolos de barro que desde el talante autoritario y despectivo dicen ser la fórmula para transformar el actuar del viejo poder. Giro de 180 grados que no pasa del discurso a la acción. Adusta imagen de estadistas sucumbe ante la polivalencia y la estruendosa metida de pata que los hace retractarse y denota que las prevenciones frente a sus nombres son más que justificadas. Cinismo de la clase política nacional decepciona más temprano que tarde la escasa esperanza de cambio que se instaura en el imaginario colectivo de cada una de las corrientes ideológicas. Hay un riesgo inmenso en la democracia y todos dicen representar todo lo contrario a Gustavo Petro, lo contrario al odio, a la lucha de clases, como dijo en Semana en Vivo el candidato presidencial Federico Gutiérrez. Hay un riesgo inmenso y yo por esto arranco por cuáles son las causales que han generado esos riesgos, que es lo primero que hay que acabar para empezar por el orden de las cosas. Primero, la corrupción pone en riesgo la democracia, la pobreza pone en riesgo la democracia,
La violencia, la inseguridad, el narcotráfico ponen en riesgo la democracia. Y hay unos sectores que se aprovechan de esas necesidades sociales para llegar con unos discursos populistas y con unas actitudes autoritarias. Y yo puedo decirte que con muchos sectores podemos hablar, pero es difícil llegar, por ejemplo, a unos acuerdos, por ejemplo, con un Gustavo Petro. Yo represento todo lo contrario a lo que él representa. Yo represento todo lo contrario al odio, a la lucha de clases, a la división, a la estigmatización. Y yo quiero es construir y no destruir. Y en ese sentido es donde yo creo que es importante hablar con muchos espectros políticos y sociales y proteger el país de muchos de estos proyectos que lo que hacen y han hecho durante tantos años y en su pasado es que han atentado inclusive contra la democracia. Ya lo hicieron inclusive en algún momento desde las armas. Atentaron contra la democracia. Y lo que hacen muchas veces estos líderes populistas y autoritarios es un libreto que se han aprendido muchos en América Latina y que es que han denigrado la democracia siempre, han atentado contra sus instituciones y contra ella, pero eso sí, aprovechan los instrumentos de la democracia para hacerse elegir y una vez elegidos, lo que hacen es que se toman las instituciones para desde adentro luego asesinar la democracia. Y eso es lo que el país no puede permitir. Y esos riesgos están ahí y ocurre así de sencillo, como ha ocurrido en muchos otros países de la región que terminan en peores condiciones de pobreza. Hablan de igualdad, pero esa igualdad es a la baja. No es para sacar a la gente de la pobreza, es para que el que está en mejor situación lo vuelven pobre. Y esa es la situación real en lo que ha terminado ocurriendo. Entonces yo sí creo que hay unos riesgos. Atentaron contra la democracia y lo que no pudieron con las armas, ahora lo quieren lograr engañando desde el discurso. Bofetada a la legalidad y el arduo trabajo de los colombianos de a pie son los 70.000 millones embolatados en Mintic, pero no menos graves son los actos de políticos con maletas llenas de fajos de billetes que se olvidan en un lugar público o la estafa e indelicadezas de aquellos que posan de humanos y dicen ser parte de un pacto histórico por el país, entorno de podredumbre que exalta a estar pendientes de todo y no comer cuento de ningún lado. Bajeza del proceder en el marco de una campaña electoral comienza a escudriñar minucias del entorno personal y familiar que ponen a flaquear la franqueza del instinto que trae implícito consigo un mensaje político, dramatismo y crítica frente al micrófono que trata de tapar con un dedo las inconvenientes posiciones frente a temas en los que se debe ser totalmente radical. Desafortunado pronunciamiento arrancando el día frente a Carrasquilla que desencadenó una crisis social que se cobró muchos hechos. Fue el primer viacrucis del candidato presidencial Alejandro Gaviria. ¿Le gustó el nombramiento del exministro Alberto Carrasquilla reemplazando a su esposa como codirector del Banco de la República? Yo conozco a Alberto Carrasquilla hace 25 años. Él es probablemente la persona que más sabe de política monetaria en el país. Conoce ese tema, conoce el Banco de la República por dentro. Fue su director de investigaciones económicas en los años 80. Es una voz importante para unos debates que vendrán sobre la independencia del Banco de la República. Tuvo un paso polémico por el Ministerio de Hacienda, pero yo creo que es un buen nombramiento. Nadie puede disputar los pergaminos académicos de Alberto. Si usted hubiera sido consejero del presidente Iván Duque hoy, ¿le habría sugerido que nombrara a Alberto Carrasquilla o le habría dicho que mejor no? Le habría dicho enfáticamente que mejor no, a pesar de que soy consciente de que Alberto Carrasquilla es un buen economista monetario, pero yo creo que esto está siendo interpretado como un gobierno que no oye, que está de espaldas, que desafía la opinión pública. Y como también hay dudas sobre lo que representa Alberto, sobre, dijéramos, su comportamiento y la forma como se enfrentó a esa última reforma tributaria, claramente es un error. Ahora, este es un tema que para mí es difícil opinar, tengo que decirlo así, tal vez por eso he sido contradictorio y un poco dubitativo, porque Alberto Carrasquilla reemplaza a mi esposa, ¿no? Entonces es un asunto donde yo tengo que ser cauteloso también. Al final del día, cambió de emisora y aclaró su posición sobre el nombramiento del exministro Carrasquilla como codirector del Banco Central. Peligrosas aproximaciones
de caudillos al círculo de confianza de los candidatos conlleva a cuestionar la ética desde la que dicen no mentir al país antes que modular lo que expresan y piensan para satisfacer las hordas mamertas que no van a votar por ellos. Los políticos deben entender que recular es permitido y hace parte de la reflexión. El problema está en el cálculo político que ello trae explícito. Colombia debe alejarse de los políticos ungidos perfectos que aun cuando erran se vuelven obtusos. El país está atestado de demagogos que hablan lo que el pueblo quiere escuchar y no lo que piensan. Gran equivocación es creer que los pergaminos están por encima de la moral y que en el ejercicio de la función pública no está presente el principio de pensar antes que hablar. Polémico por su forma de hacer política, hablar y ejecutar acciones que dejan mucho que desear frente a la forma de proceder es lo que se extrae de este audio de W Radio con el candidato presidencial Rodolfo Hernández. Quiero contar al pie de la letra todo, porque es que yo también tengo todavía unos enemigos allá que distorsionan todo. Entonces ponen un titular que no corresponde al texto del desarrollo de la noticia. Nosotros estamos abriendo convocatorias en todo el país para armar las listas de Cámara y escuchar candidatos a Senado. Nosotros recibimos las hojas de vida. Allá hay una persona, un abogado, que examina las hojas de vida y lo primero que hacemos es mirar que estén limpias, que no tengan problemas con la Procuraduría, con la Fiscalía, con todos los órganos de control, con investigaciones penales que hayan sido judicializados. Que necesitamos que sean capaces al menos de tomar un crédito puente que se reembolsa con el reconocimiento que hace el Estado de los votos. Por cada voto el Estado da una plata. ¿Y yo qué les digo? Consigan 900 millones para que hagan sus propios gastos. Yo no puedo seguir pagándoles, como dice, con los diputados y con los concejales, los costos de la promoción, de recoger las firmas, de pagar una póliza en la previsora. Si no se pase el umbral, vuelve en efectiva la póliza y me toca pagarla a mí. Entonces yo les pregunto, ¿hay proporción para semejante crítica que me hicieron legítima? Están en su derecho, lo entiendo, entre 900 millones que tienen que poner los mismos candidatos aspirantes. Pequeño problema de financiación empieza a encender las alarmas del cómo se manejan las cosas en las campañas. Difícil es aspirar que la campaña presidencial que ahora se observa será un escenario que no se concentrará en ataques, sino en ideas y propuestas que propendan por la recuperación de la nación. Tarea de los votantes es investigar, obtener pruebas y no tragar entero en medio del populismo que quieren imponer quienes fungen de progresistas. El momento político y social de la nación llama a los candidatos a ser conscientes de que todo lo que se dice y hace tiene sus implicaciones. Desgaste de la política tradicional enaltece la honestidad frente a caciques tapados y artificiosos que se mueven en función de las críticas. La apatía de los jóvenes debe ser derrotada. Es claro que saben mucho de protesta, pero no la traducen en participación en las urnas, fue lo que afirmó en W Radio el candidato presidencial Alejandro Gaviria. Primero voy a decir algo de esos jóvenes, ¿no? Esa psicología de por qué no votan, de esa desconfianza enraizada que los lleva a protestar, a querer participar, pero el día de las elecciones de pronto a no hacerlo. Yo creo que parte de mi objetivo principal, parte de lo que tengo que hacer en esta campaña, es convencer quizás primero a esos jóvenes de que este país tiene futuro y de que tenemos que confiar. Y yo, para decirlo un poco en términos muy retóricos, tengo que combatir ese nihilismo de quienes dicen todos son iguales,
o esa indignación de quienes dicen todos son corruptos y no vale la pena. Yo tengo que mostrar que eso no es así, es que sí vale la pena. Y desde el viernes al mediodía, cuando renuncio a la universidad, en un momento emotivo en el comité directivo de la universidad, mi idea va a ser mostrar que sí vale la pena para los jóvenes y todos los colombianos. Sobre la pregunta de la clase política, Colombia quiere un cambio, tiene que cambiar. Y en las conversaciones que yo he tenido, que fueron algunas, no muchas, con algunos de los jefes políticos, les he dicho eso. Yo estoy metido en esto, yo dejo la universidad, es para hacer ese cambio. El cambio tiene que comenzar por la política tradicional. Lo que yo no puedo ser, lo que esta campaña no puede ser, y eso lo tengo presente y lo voy a practicar todos los días, es servir simplemente de una especie de fachada de la política tradicional. El cambio debe empezar por la política tradicional. El problema es que todos caen en los mismos errores de siempre. El panorama demarca el uso y apropiación de un discurso para hacerse elegir y otro será el que tengan en el ejercicio del cargo. El problema no es de reformas, sino su estructura y a quienes afecta. Es necesario mantener posiciones, así incomoden a la gente, pues Colombia requiere un excelente administrador público comprometido con el desarrollo de la nación, gobernante de cuero duro, en extremo lógico, que sin ingenuidad y con mucha sagacidad ataje a los macabros sujetos torcidos que se lo quieren comer entero. La política moderna exige coherencia, tener el país en la cabeza y saber cómo cambiar las cosas, llevando a que Colombia alcance su potencial y sea el país que todos sueñan. Como les dijo a los jóvenes en Semana en Vivo el candidato presidencial Federico Gutiérrez, es momento de dejar las fantasías y meterse en las herramientas democráticas que se hagan elegir y defiendan sus ideas, pero no a través de la violencia. Ahora arrancan con varios movimientos a través entonces de la resistencia y a través de la violencia. Temas, por ejemplo, como la primera línea, yo le diría a los jóvenes, más que primera línea, ¿sabe qué? Métase a esas herramientas democráticas, métase al Consejo Municipal de la Juventud, hágase elegir, defienda sus ideas. Pero esto tiene que ser a través de las herramientas democráticas, no a través de la violencia. Y hay que hablar mucho con los jóvenes, hay dolor, hay odio. A mí me pasaba hace poco una conversación que tenía con un grupo de jóvenes en San Javier Comuna 3 en Medellín, como la he tenido en algunos barrios en Santa Marta, en Cali la semana pasada, las que arranco en esta zona del país. Y cuando uno llega, uno ve que hay un dolor por la institucionalidad, por todo, y hay un desahogo. 45 minutos se desahogaban y lo insultan a uno. Después me quedé hablando 3 horas con ellos y terminamos hablando y terminamos abrazados, hablando de lo fundamental y de cuál es el país que queremos. Y yo les preguntaba a lo último, venga, ¿todo esto a qué va? Y decían a lo último, ¿sabe qué, Fico? El tema es muy claro. No tenemos ingresos, estamos aguantando hambre, tenemos familias, no vemos oportunidades. Tráiganos aquí también no solo al Estado, tráiganos empresarios que nos quieran apoyar los proyectos de emprendimiento. Hay que acercarse rápido. Si yo le pudiera mandar un mensaje hoy a los empresarios del país, así como creo que no se gobierna desde las oficinas, desde el sector público, así creo que llegó la hora de que el sector empresarial se pellizque y que entiendan que la responsabilidad va mucho más allá de las 4 paredes de la empresa, que tienen que ser competitivos, sí, que tienen que generar más empleo, sí, pero eso es el momento de conectarse también con el entorno, de entender en qué están miles y miles y miles de personas a su alrededor, cómo están sus trabajadores, cómo viven, cómo está su gente. Llegó el momento de tener más empatía, llegó el momento de ser más solidarios, llegó el momento de entender que hay unos que estamos muy bien y hay otros que están sufriendo y aguantando hambre. Si eso sigue así, no hay un país viable. Tiene que haber un país que sea solidario. Empatía y sensibilización con lo que vive el país es lo que le falta a muchos que hacen política desde la distancia. La nación requiere de un candidato capaz de invitar a la unión sin vetos, sujeto con esa calidad humana que tanto se requiere en estos momentos donde se necesitan dirigentes que permitan reclamar el presente y futuro que les pertenece a los ciudadanos. Las propuestas de campaña deben recoger el sentir de una nueva población informada, comunicada y crítica que pasa de la indignación a la acción con el propósito de transformar a Colombia política, social y económicamente y hacerla próspera para todos. Demostrar con hechos y no con cuentos una apuesta
que ayude al crecimiento del sector agropecuario, apoye la educación, el cambio climático y sobre todo la paz. Pensar en el bienestar y el futuro de los jóvenes, adultos y ancianos para avanzar los próximos 4 años en la construcción de un país. Quien apuesta por la política del odio solo conllevará a los colombianos a seguir 4 años dando palo de ciegos entre unos y otros desde la recalcitrante polarización. Las encuestas muestran a un Petro muy sólido. Ha perdido unos puntos, lo que es normal por la situación del país, pero hay muchos en contienda, como lo exaltó en Semana en Vivo el senador Rodrigo Lara. Yo lo veo muy sólido. Cuando la gente dice que Petro retrocede, sí, él ha perdido unos puntos, es normal, por efecto del paro, que ha sido un paro muy traumático, ha sido un estallido social muy traumático, pero yo lo veo muy sólido. Yo veo que él ha logrado crear una conciencia política en sectores apolíticos anteriormente, en sectores populares que de cierta forma se alienaban del proceso democrático porque no esperaban ganar nada en concreto. Y en segundo lugar, pues este es un país que ha empobrecido profundamente a su clase media. Las malas políticas del gobierno empobrecieron mucho a la clase media. La falta de ayudas en el subsidio a la nómina, la falta de generosidad durante la crisis, que fue una mezquindad muy notoria, sobre todo respecto de las políticas públicas de otros gobiernos de la región, pues empobrecieron sustancialmente a la clase media. Y eso ha llevado a que esa voz de la frustración, esa voz del descontento, pues él la canaliza muy bien y sea una opción muy sólida. En el resto del espectro político, pues yo creo que esta campaña apenas está empezando. Yo veo que va a haber 2 autopistas muy claras, una autopista que se va a construir sobre un discurso de derecha conservador, y en gran parte monopolizado por el Centro Democrático. Veo allí figuras como Oscar Iván Zuluaga, María Fernanda Cabal, que ha registrado bien en ese sector, y va a haber otro, que es el nuestro, que va a ser el proyecto liberal, y yo espero que la proa, y eso es lo que estamos construyendo, el gran vector y el que logre unir y converger este gran proyecto sea el nuevo liberalismo. Hay un proyecto de izquierda que absorbió gran parte de la centroizquierda verde, de ahí las inmensas dificultades que hay dentro del Partido Verde. Hay otro sector del Verde que terminará apoyando este proyecto de origen liberal y está a la derecha. Esas son las 3 autopistas y yo espero que este proyecto liberal, que se encuentra situado en el centro porque está entre los 2 extremos, sea el que le va a devolver la fe y por consiguiente la esperanza a millones de colombianos. Atomización de candidatos que llenan la oferta, pero pocos se diferencian con soluciones concretas a los problemas reales. La fuerza humana, que tanto puntea las encuestas por estos días, promete la igualdad, pero no aclara que lo que generará será una nivelación en la miseria, como evidentemente ha pasado en todos los países amigos del nefasto socialismo del siglo XXI. Quien lo dude, solo basta que mire la evidencia en las naciones vecinas. Igualdad y desarrollo social empieza por lo más importante: un Congreso honorable, sin vínculos cuestionables y con un alto nivel de empatía hacia la sociedad. Por ello, la relevancia de las elecciones de marzo, que serán preámbulo a lo que vendrá en mayo y junio para recuperar el país de los vándalos que son apoyados por una fuerza política. La soberanía es el poder supremo de un Estado y no puede ser violado por unas minorías malintencionadas, influenciadas por oportunistas. Hay que respetar a Colombia y estar del lado de las autoridades militares y de policía para enfrentar el AMPA de frente. Sucia es la política en todos los frentes, y esto fue lo que dijo Roy Barreras sobre el maletín con los fajos de dinero que olvidó en un hotel de Bogotá. Hola, les voy a hablar del famoso maletín perdido en el Hotel de la Ópera hace ya muchos días, y que la revista Semana quiso convertir en una gran noticia, que no es otra cosa que un nuevo ataque contra mí. Nuevo ataque porque ha habido muchos y habrá otros, pero ustedes tienen derecho a conocer la verdad para que no les metan los dedos en la boca. Ustedes están viendo el tamaño del maletín, un maletín pequeño, quise mostrárselos. Como el de cualquier persona, a cualquiera de ustedes se le puede haber quedado alguna vez en un aeropuerto, la cartera, el paraguas, un maletín. En este, el mío, el que cargo todos los días, no cabe sino mi agenda, unos sobres de Manila, el cargador del teléfono, y lo que omitieron en la nota, pero ustedes lo pueden ver con detalle, es que los billetes que hay allí son billetes de 10.000, que retiro para mis pagos personales.
No puedo creer que ese asunto tan elemental como que en un restaurante se quede por unos minutos una cartera o un maletín abandonado lo conviertan en noticia. Noticias los 70.000 millones de la corrupción de este gobierno en Mintics, y noticias todos los escándalos de narcocorrupción, esos clanes y gamonales que le dan sustento a este régimen. Y un detalle que ustedes deben saber, no lo pasen por alto. Las personas que están allí en el hotel y que filman y editan este video de manera premeditada son del Cuerpo de Seguridad de Presidencia, y son ellos los que lo mandan a la revista Semana. ¿Por qué? Porque ese es su oficio, la destrucción moral del enemigo. De manera que, observen, les digo a ellos, a los áulicos de este régimen, de este narco-régimen, que tiene vínculos con el narcotráfico, si piensan que a punta de videos infamantes, convirtiendo en noticias elementos sin importancia de la vida cotidiana, van a evitar su derrota, se equivocan. El cambio es imparable. Tras del ladrón, bufón. La honestidad no solo debe serla, sino parecerla, y alejados están los humanos de todo ello. Disputa directa entre el radicalismo de izquierda y derecha somete a la nación en la mayor colección de odios y egos, polarización que no permite estructurar una estrategia programática sin observar a militantes histéricos viendo cómo les destapan sus estafas, trampas y delitos en general por su normal proceder. El país está cansado de oír personajes de rostros adustos con la solución a todos los problemas de la nación, hechos que describen como cualquiera lo puede hacer, pero que nunca dicen cómo lo solucionarán, y propuestas reales, viables y concretas. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Quienes están callejeando, gastando suela y pidiendo firmas, dicen hablar con la gente y construir propuestas desde las regiones, pero no logran demostrar que se alejan de la politiquería que representa a quienes ejercen gobierno o aquellos que ocupan la oposición. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en Pulso.com que esta semana hemos titulado Deshojando la Margarita. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en Twitter, @atutobarrios, o en la página web www.andresbarriosrubio.com. El panorama digital se amplía en www.andresbarriosrubio.com. Afán de muchos es desmarcarse de los partidos y movimientos para lucir como independientes. Negación de avales o coavales, así los tengan, porque tienen pánico a lo que sería su derrota inminente. Pecado de los presidenciables que ya oficializaron su intención es llegar, criticando mucho, pero sin una sola propuesta. Politiqueros que parecen zombies, sin alma, corazón y nada bueno, molde relleno de aserrín y malas mañas. Ecosistema político y social que tiene inquietos a los electores que por el momento deshojan margaritas mientras escuchan a los tradicionales pregoneros encantadores de serpientes. Las plataformas de podcast tienen su panorama digital con Andrés Barrios Rubio. En 8 días volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en sus dispositivos de pantalla, a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. En su plataforma de podcast preferida, usted escucha Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Análisis y opinión de los temas coyunturales de nuestra sociedad, en donde el periodismo está al servicio de la verdad. En su dispositivo de pantalla hay un escenario para la construcción de opinión pública con las voces de los protagonistas. A sus oídos llega Andrés Barrios Rubio, una voz con imagen y credibilidad. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.